Dios los entregó. Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a su mente insensata, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Diálogo vivo con San Pablo 3. Hasta ahora, mis hermanos, hemos realizado el comentario a unas breves sentencias introductorias para ponernos a tono con el temperamento del apóstol San Pablo, con sus grandes motivaciones. Ahora transitaremos ya textos de la carta a los romanos, más extensos, a veces más que un texto, 2 o 3 encadenados sobre una temática. Requerirá ciertamente más esfuerzo y tener quizás la Biblia por delante, poder releer los textos ustedes en sus lugares. Si alguno necesita el comentario por escrito, puede recurrir a mi blog www.manantialdecontemplacion.blogspot.com. Repito, www.manantialdecontemplacion.blogspot.com. Allí podrán encontrar escritos los comentarios a la carta a los romanos. Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a su mente insensata, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Estimadísimo apóstol de Jesucristo, tras escuchar que te presentases como quien ha sido escogido para el Evangelio y que no se avergüenza de él, fueron nuestras primeras entregas, ¿verdad? San Pablo escogido para el Evangelio, San Pablo que no se avergüenza de él. Dialogaremos contigo en el contexto de esta importantísima carta dirigida a la comunidad cristiana de Roma. Deben saber nuestros lectores que es un escrito de madurez, donde explicitas tranquila y ordenadamente la novedad del Evangelio con todas sus implicancias, donde quieres mostrar tu comprensión del misterio de la salvación manifestado y realizado en Cristo. También debo aclarar que este diálogo vivo no tendrá carácter exegético, ni la intención de un estudio bíblico, sino simplemente una lectura espiritual, un dejar que resuene la palabra de Dios, comunicada por tu ministerio y que siga llegando fertilizante hasta nuestros días. Es pues desde el marco de mi propia oración personal y sus resonancias, donde quisiera invitarlos a vivir su experiencia de encuentro con San Pablo. Y ojalá pueda ser esta experiencia de encuentro con el apóstol. En Romanos capítulo 1, del versículo 17 al 23, repito, Romanos 1, del 17 al 23, podemos leer. Porque en él, el Evangelio, se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Repito la cita, Romanos 1, del 17 al 23. Para llegar más adelante a concluir que todos necesitábamos ser redimidos por Cristo, contrapones la justicia de Dios manifestada por el Evangelio y que por la fe puede ser recibida, justificándonos con el estado generalizado de impiedad e injusticia en el que se encuentra sumida la humanidad sin fe y al cual le conviene la cólera de Dios. Idea fuerte, quizás estamos desacostumbrados a estos términos, ¿no? Dios se manifestó en la creación y se dejó ver a las inteligencias por sus obras, pero el corazón entenebrecido se fabricó ídolos, se consideraron sabios, usurparon el lugar de Dios. Esa humanidad sin fe reclama para sí, por su necedad, la ira de Dios. Lo dice San Pablo. Y esta situación es inexorable, pues por el orden de la creación el Señor se ha dejado conocer a la inteligencia. Pero los hombres no le quisieron reconocer, glorificándole y dándole gracias. Usas términos duros. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos. La primera parada de este pecado es la idolatría, cambiando al Dios creador por representaciones que son hechura de nuestras manos. También en nuestra época parece ofuscada esta capacidad de la inteligencia para descubrir al Señor del universo en sus obras y para aceptar que hay un orden y sentido de cuanto existe. La razón moderna, entre comillas, razón moderna, la racionalidad modernista, para que se entienda mejor quizás, que no ha pasado en algunos casos de proponer
un difuminado teísmo, se ha empeñado en afirmar una exagerada capacidad de comprensión al pensamiento humano, pero sin referencia a Dios que se manifiesta en el orden natural. Desligados de la verdad metafísica, jactándonos de sabios, terminamos haciéndonos estúpidos. Y de hecho, frente a las proclamas positivistas de un cientificismo extremo, la técnica cada vez más descontextualizada de un horizonte ético, a la vez que ha producido beneficios, también ha provocado catastróficos males. Cuesta entender la paradoja vigente, que semejante credo racionalista empiece a convivir con el retorno del paganismo energético, animista y panteísta. Parece una reacción, ¿no?, a un racionalismo extremo. Ahora volvemos a una religiosidad muy primitiva, energética, animista, panteísta. Un nuevo paganismo. A la fe en el progreso de la historia le ha sucedido el retroceso a la degradación de un primitivismo inhumano. Prácticamente parecemos asistir a un proceso de involución del hombre. Un proceso de involución del hombre. Seguimos leyendo a San Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículos del 24 al 27. Romanos 1 del 24 al 27. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Romanos 1, 24, 27. Evidentemente no haremos ninguna lectura ideológica de San Pablo. Seleccionaremos textos, pero no los vamos a seleccionar silenciando lo que el apóstol quiera decir. En todo caso, para ir sintetizando su mensaje central. Hubiera sido más fácil saltarse este texto, ¿verdad?, en nuestros días. Por eso Dios los entregó, nos dices. Dios los entregó. Casi como si dijera Dios los abandonó. Les dio la espalda. Resuena aquí todo el discernimiento del hombre bíblico, que no adjudica los males presentes al Señor, que es bueno, y todo lo ha hecho bien, sino al pecado del hombre. La ruptura de la alianza por la infidelidad tiene consecuencias, nos enseñaron los profetas.
justamente se halla en la pedagogía de Dios, es parte de la pedagogía de Dios que respeta nuestras decisiones, nuestra libertad. Permitir que sopesemos nuestra responsabilidad personal. Permitir que sopesemos nuestra responsabilidad personal. No se trata de un abandono desalmado o la venganza de un progenitor ofendido, sino de la didáctica de un padre que pone delante de sus hijos los frutos de las desobediencias para que se hagan cargo de sí mismos. A veces los padres dejamos que los hijos se equivoquen, tan empeñados en el error, y les dejamos gustar las consecuencias de su error para que se convenzan que es mal camino y recapaciten, porque están cerrados a toda palabra de consejo y de sabiduría. Con verdadero amor, los deja librados al derrotero que se han trazado. No les resuelve sobreprotectoramente los problemas. No les facilita que rehuyan del pesar que trae la autosuficiencia. El abandono del proyecto de gracia los ha conducido a desbarrancar en una creciente espiral de impureza. La segunda parada es un desorden de las pasiones que se vuelve contra ellos. Un desorden de las pasiones que se vuelve contra ellos mismos, dañándolos, retorciéndolos fuera de eje, sin referencia al orden creado, empujándolos contracorriente de la identidad por naturaleza. Nuestro tiempo conoce ampliamente esta desorientación, pero ya no se la admite como tal, como si fuese una desorientación, sino que se la justifica, se la convalida. En el colmo de la necedad, se la reivindica y hasta se la propone de parámetro, incluso bajo pretexto de discriminación inmisericordia. Se la asciende por victimización al ámbito de lo virtuoso. Por supuesto, cualquier intento de reivindicación de la verdad en el orden de la creación no tardará en ser catalogado como discurso de odio. Tal las cosas. Lo que otrora causaba pudor, hoy es causa de aplauso y premiación. Continuamos con San Pablo, Romanos 1 del 28 al 32. Romanos 1 del 28 al 32. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal,
rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Romanos 1, 28, 32. Dios los entregó, insistes. ¿Por qué? Pues no quisieron guardar el conocimiento verdadero que tiene el Señor, que tiene al Señor como fuente. No quisieron apoyar su vida en lo que Dios comunicaba, revelaba, enseñaba. ¿A qué los entregó? A las apetencias de un corazón impuro, a su mente insensata, a pasiones infames. Entonces aparece en la tercera parada un mundo totalmente inconveniente para lo humano. Un mundo totalmente inconveniente para lo humano. Lleno de maldad, plagado de perversidad, colmado de impiedad y de mortíferos enfrentamientos. Con tu tremenda lista, apóstol, San Pablo, pintas un paisaje del todo desolador. Un infierno anticipado en la historia. Un mundo de corrupción creciente, donde se arruina siempre más a las nuevas generaciones que llegan a él. Y nada de esto está lejos de nuestros días, sino más bien en apabullante escalada de oscuridad. Apabullante escalada de oscuridad. ¿Habrá alguna esperanza? Sabemos que la hay. Pero lamentablemente preferimos el camino difícil. No entraremos en humildad sin pasar primero por la ofuscación de las apetencias desenfrenadas de nuestro corazón impuro y de nuestra mente insensata. Verdaderamente qué lástima elijamos sufrir tanto para anhelar la redención. En su gran presentación de la fe a los romanos, tras el saludo y presentarse a sí mismo, San Pablo eligió este camino: describir el presente sin fe como el resultado de este apartamiento de Dios de su voluntad de los hombres, en una continua degradación. Una humanidad que sin Dios se encuentra sumergida en el pecado. Y así lo expresa. Y es palabra santa de Dios, a la cual le debemos el obsequio de la inteligencia y de la voluntad, una respuesta de fe. Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a su mente insensata, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y si esto es actual, si también nuestro mundo se encuentra abandonado por Dios, entregado a nuestras apetencias desordenadas, a nuestras oscuridades, a la mente insensata y al corazón entenebrecido, esperemos que pronto podamos reaccionar para anhelar, para desear volver a Dios, que Él nos rescate. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.